Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo cultural. Hoy vamos a hablar de la historia del arte de la escritura, con una hermosa ponencia digital del profesor Jorge Franco, que siempre nos acompaña y nos sorprende. Los invito a que comencemos a verla. Una expresión de Voltaire me despertó la necesidad de compartir esta charla audiovisual con ustedes. Es una expresión que nos despierta del letargo producido por el uso mecánico de la escritura y quizá por necesitar tanto de ella hemos perdido la magia que encierra. Dice Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Comprendo ahora por qué para los orientales escribir es un arte, porque para los orientales la escritura es pintura. Si tenemos duda, estos cuadros nos muestran la fusión de la escritura y la representación de la pintura que es escritura y la escritura que es pintura. En el tablero del artista chino son sus llamados 4 tesoros del escritorio los que forman parte de sus instrumentos: el papel yuan, la tinta gui, el pincel hu y el tintero de piedra duan. El papel se inventó en China hace más de 2000 años y hace 1000 años se logró el papel fino de Xuan, indispensable por su porosidad y espesor para las 5 variedades de gris logradas con la disolución de la barra de la tinta china. El pincel chino, especial de cabeza de pelo gordo, que termina en una punta fina, que le permite al artista lograr pinceladas gruesas y finas. La tinta china moderna se inventó hace más de 2000 años. Los tinteros de piedra son para mezclar la tinta, son obras de artes en sí mismos. Se transmiten estos de generación en generación. Son considerados como el tesoro principal de los 4 tesoros del estudio de China. El arte abstracto contemporáneo también nos abrió las puertas al arte de la escritura china. Esta escritura china, llamada poéticamente de hierba o escritura cursiva, se trata de sinogramas escritos rápidamente con trazos sueltos y enlazados sin despegar el pincel del papel. Comenzó en el 200 a.C. en la dinastía Han y continúa vigente y es popular entre calígrafos y pintores actuales. Calígrafos y pintores como estas obras chinas actuales, son de 1965, que mantienen la tradición artística y una sensibilidad y belleza que creo estamos compartiendo. Los inicios, quizá mitológicos, de la escritura china se adjudican al emperador Huan Di en el 2600 a.C. Se dice que le encargó a un viejo sabio darle una escritura a la lengua oral, y para crear los caracteres chinos, este sabio se inspiró en la naturaleza y en el volar de los pájaros y sus huellas en la tierra. Y si no es cierto, se merece que sea cierto cuando vemos estas hermosas pinturas. La escritura del japonés proviene una parte de la escritura china y llaman kanji a esos caracteres y agregaron un silabario o conjunto de caracteres escritos que representan sílabas que forman palabras, que son el hiragana y el katakana. Más tarde agregaron el romaji para representar el japonés con alfabeto latino. Estas son formas de lenguaje que tienen para expresarse en forma escrita. Algunos occidentales tenemos amor a las caligrafías y tuvimos el honor y el placer de verlas no solo expuestas en un templo budista, sino que también pudimos ver la caligrafía y recibirla como una hermosa pintura.
A fines del siglo XIX, muchos pintores admiraron y por ende copiaron cuadros japoneses con sus caligrafías, como este hermoso ciruelo en flor, que es nada menos que de Vicent Van Gogh. Simultáneamente con la aparición de la escritura china, con cientos de signos, surge en Cercano Oriente otro formato que es la escritura cuneiforme, y es en Sumeria que por primera vez en la historia el mantenimiento y difusión de una leyenda se produce a través de un escrito, y son los escribas los que fijan un relato que tendría una influencia extraordinaria en las futuras culturas griega y hebrea. El viaje iniciático del héroe a una tierra desconocida llena de mágicas revelaciones antecede a la Odisea y a Ulises. También describe el diluvio enviado por los dioses y la construcción de un arca para salvar a un grupo de humanos y también una pareja de las diversas especies animales, tal como lo describe posteriormente la Biblia. La epopeya de Gilgamesh es la historia heroica más antigua de la historia de las civilizaciones y nació en la civilización babilónica entre el Tigris y el Éufrates, en la actual Irak. El protagonista de la epopeya pudo estar inspirado en un auténtico monarca de la ciudad de Uruk que habría reinado hacia el año 2600 a.C. y que conquistó múltiples ciudades. La fama de sus aventuras lo transformó en un personaje mitológico, ya que era, así dice la historia de este héroe, 2/3 divino y 1/3 humano. El elogio de su figura en los primeros versos se debe a que luego de sufrir el dolor por la pérdida de Enkidu, al que consideraba su hermano, se ha convertido, al retornar de su malogrado viaje para vencer a la muerte, en un hombre sabio que ha visto lo profundo y acepta la muerte y queda su legado en obras que deja a la ciudad. Son 11 tablillas que comienzan con extraordinarias aventuras en las primeras y con profundas reflexiones filosóficas sobre la condición humana y la imposibilidad de descubrir el secreto de la inmortalidad. Esto está en sus últimas tablillas. Vamos a escuchar unos pocos fragmentos para dar una idea de la obra, que es tan corta como apasionante, y les recomiendo leerla porque es realmente extraordinaria. Vamos a escucharla. Y le mandaron que derribase su casa y con su madera construyera un arca para subir en ella a su familia, a los artesanos que le ayudaran y a una pareja de cada animal, y sobrevivir de esta manera al diluvio universal. Todo el día sopló el cruel viento del sur, sumergiendo las montañas bajo el agua y ahogando a todas las gentes. Durante muchos días, Enkidu empeoró de su enfermedad hasta que finalmente murió. Esto fue al amanecer del 12º día, y cuando Gilgamesh vio que su amigo finalmente había muerto, ordenó a todas las gentes sobre la faz de la tierra que llorasen la muerte de Enkidu, e incluso que los animales, los pastos, los árboles del bosque y los ríos guardaran luto por Enkidu. 6 días y 7 noches lamentó por él y no permitió que se le enterrara, con la esperanza de que sus muchos esfuerzos lo levantaran de la tumba, hasta que finalmente vio cómo los gusanos caían de su nariz putrefacta. Vio los ojos de Enkidu, pero ya no se movían. Notó su corazón, pero ya no latía. Y entonces lo enterró e hizo ofrendas a los dioses para que caminaran al lado de Enkidu en el más allá. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh empezó a temer su propia muerte, de modo que se hizo al desierto y partió en busca de Utnapishtim, un antepasado suyo, único superviviente del diluvio universal, que contaba con el don de la inmortalidad y a quien Gilgamesh pretendía sonsacarle cuál era el secreto para vivir eternamente. Y cuando llegaron a sus lindes, le dijo: «Sube, Ur-Shanabi, al muro de Uruk
y camina. Examina sus cimientos, inspecciona sus ladrillos y la ciudad que contienen. Verás una legua de jardines de palmeras, una legua de tierras bajas, el hermoso templo de Inanna y todo cuanto mi bella y legendaria ciudad de Uruk encierra. Y así, sin haber obtenido el favor de la inmortalidad, admiró en cambio las obras que él había logrado como hombre mortal y la ciudad que había levantado como su rey. En la epopeya de Gilgamesh compartimos con esa civilización la angustia existencial y reconocer y aceptar la muerte, renunciar a la eternidad y valorar lo que pudimos hacer en el mundo. Los egipcios, en cambio, construyen sus vidas con la ambición de la vida eterna y la existencia en la tierra está destinada a poder construir esa morada en la que renacerá después de la muerte. Construyen en vida sus tumbas que serán sus futuras moradas. Al morir, debían superar una serie de pruebas hasta que Osiris, dios de la resurrección, les permitiera ingresar en la vida eterna. Para superar esas pruebas había una serie de sortilegios, conjuros y oraciones que se debían recitar y que figuraban en la escritura jeroglífica y las pinturas. El mal llamado en el siglo XIX Libro de los Muertos, en realidad su verdadero nombre en idioma jeroglífico es todo lo contrario. Es un libro con invocaciones y sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través del inframundo y guiar al paraíso en la otra vida. Este es el jeroglífico que corresponde a salida a la luz del día. Una de las pruebas más importantes durante el viaje al más allá es el pesaje de las almas. El corazón del muerto es colocado en el platillo de una balanza y en el otro platillo se encuentra la pluma que simboliza a Maat, la justicia-verdad. Los dos platillos deben estar equilibrados. Anubis controla este pesaje. La gran devoradora es un monstruo híbrido sentado a la derecha. Se halla dispuesta a deshacer en pedazos al difunto si el juicio le es desfavorable. El fondo está cubierto con jeroglíficos que describen la escena que estamos viendo. En este pesaje, el corazón pareciera que pesa ligeramente más que la pluma de la verdad, aunque el investigado se encuentra jubiloso con sus brazos en alto. En este otro es notorio que la pluma pesa más. Quizá le pagaron mejor al escriba y el monstruo con cabeza de cocodrilo no podrá alimentarse. El dios Tot está a la derecha anotando el pesaje y la escritura jeroglífica describe la figura y hace invocaciones para pasar la prueba, como por ejemplo: oh corazón que obtuve de mi madre, no actúes como testigo en mi contra, no te opongas a mí en el tribunal. Le dan una consistencia al corazón como si pudiera realmente comprometerlo. Esta evidentemente es una cultura regida por el poder de la magia. Ra, el dios solar, el gran dios primigenio, utilizó la magia de la palabra para la creación del mundo y posteriormente intensificó la fuerza creadora de la palabra hablada con la palabra escrita, es decir, con los signos jeroglíficos que eran considerados la lengua sagrada de los dioses, hieros, glifos, hieros sagrados, glifos grabados. El jeroglífico Ra es una boca y debajo de ella se ve un brazo. La boca simbolizaría la palabra y el brazo la acción. Ra expresaría a través de su nombre la capacidad de acción del dios por medio de la palabra. En esa labor creadora de la palabra Ra contaría con la ayuda de Tot,
Tot era el dios de la sabiduría que vimos registrando el pesaje de las almas, creador de la escritura y señor del tiempo. Era encargado de registrar las órdenes de los dioses y asignaba a cada faraón el número de años de reinado. Se lo representó con cuerpo humano y cabeza de ibis, por ser esta ave reservorio de los dioses, o también se lo representó como babuino. Como babuino, Tot está sentado apoyando sus manos delanteras en las rodillas y protege con su presencia al escriba en su labor sagrada. La magia, la pintura y la escritura forman una unidad, y en el más allá esta pintura cobrará vida y esos alimentos mantendrán con vida a la bella princesa Nefertiabet. Se la muestra sentada, mirando a la derecha, con una peluca larga y negra y un vestido piel de leopardo. Una vasija a su lado con líquido y una mesa de ofrendas con pan y un pato con la cabeza cortada. No revivirá porque está destinado a alimentar, al igual que la carne de buey y de onix. Hay ofrendas de lino que la mantendrán limpia y arreglada. Toda esta propuesta se cumplirá por estar escrito y pintado en su tumba. En algunos casos pensaron que sería importante, como en el mundo terrestre, tener un entretenimiento. Así, la reina egipcia Nefertari jugará al Senet, un juego parecido al actual de damas, mientras espera renacer en su tumba del 1300 a.C. El juego libera su espíritu en la forma de cabeza humana como va pájaro para viajar fuera de la tumba durante el día. Nefertari tiene su encuentro con Tot para que la ayude y este está con el bastón de mando y a su lado los elementos de escribir en la caja de madera y un objeto mágico con forma de rana. El texto detrás de Nefertari es del capítulo 94 del libro Salida a la luz del día y dice en las primeras columnas: me he convertido en espíritu con un alma fuerte y provista con los escritos de Tot. Tráeme el agua, la taza, la paleta y lo escrito por Tot y los secretos en su interior. Oh dioses, he aquí yo soy un escriba. Traiga para mí el excremento de Osiris para mis escritos. Bueno, en realidad no pensaba poner esta parte escatológica. Por lo poco poético, esto del excremento de Osiris me cayó medio pesado. Pero es interesante porque el origen de este pedido está relacionado con el escarabajo de oro, representante de Osiris, que pone sus huevos dentro de su excremento que almacena para sus larvas, hasta que milagrosamente emergen del mismo como un escarabajo más en el desierto. En esta representación, el texto afirma el deseo de la cobra alada, dar toda la salud y la vida a Nefertari. El dios perro Anubis también la defenderá. Acabamos de ver la tumba de Nefertari y ahora veremos el templo de Ramsés II, su esposo, en Abu Simbel. En este se ve a su pequeña esposa, pequeña porque según la tradición no podía pasar de la rodilla del faraón. Este, en cambio, en el templo que le dedicó a su esposo a Nefertari, están los dos del mismo tamaño y así decía a la entrada del templo: una obra perteneciente por toda la eternidad a la gran esposa real Nefertari, por la que brilla el sol. Bueno, después de este hermoso elogio, nos despedimos de Egipto y de su monumental arquitectura. Seguimos nuestra búsqueda. Nos encontramos ahora con una de las creaciones más importantes de la historia de la escritura.
Son los fenicios los que establecen un alfabeto cerca del 1200 a.C., que con adaptaciones regionales se expandirá por todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. El pueblo fenicio, con gran habilidad comercial, con una actitud pragmática y la necesidad de comunicarse con sus clientes, crea 22 signos sencillos que corresponden a consonantes sin figurar en la escritura las vocales, y paulatinamente este alfabeto es adoptado por los territorios en los que negocian sus productos. Hacia el oeste, Grecia comienza a adaptar el alfabeto fenicio, que luego lo transmitirán a los romanos. En el cuadro podemos ver la evolución de abajo hacia arriba de la letra fenicia y la letra del alfabeto latino antiguo y del latín moderno. Hacia el este dará lugar al alfabeto hebreo y al alfabeto árabe. El hebreo es una lengua de muchos siglos de historia escrita. Ha sufrido entonces procesos de cambio lingüístico que hacen que el hebreo antiguo difiera mucho del hebreo actual. Acá podemos ver una inscripción en alfabeto paleohebreo del 900 a.C. que pertenece a la estela de Mesha. Dice este texto: Omni, Rey de Israel. Lo vemos entonces primeramente en su estructura de paleohebreo y en hebreo actual. Y vemos las diferencias que ha tenido la estructuración entonces de este alfabeto. El alfabeto hebreo es un descendiente del alfabeto arameo, el cual a su vez es descendiente del alfabeto fenicio. En su forma tradicional consiste solo de consonantes. Se escribe de derecha a izquierda. Tiene 22 letras, 5 de las cuales toman una forma diferente al final de una palabra. Carece de letras mayúsculas. También se le llama al alfabeto debido a las dos primeras letras, Alev, Bet. Los diacríticos modifican el sonido o agregan un sonido a la pronunciación de la palabra escrita y están prácticamente en todos los tipos de escritura. En castellano, por ejemplo, el acento escrito guía para la acentuación de la palabra. Las pronunciaciones, como vemos acá, hay toda una lista de cómo cambia la palabra al colocarle un acento. O también puede cambiar el sentido y produce 3 significados diferentes por la acentuación. Por ejemplo, yo les diría: dentro de un rato termino la conferencia, o ya terminó, y espero que en buenos términos. Acá tienen 3 palabras que, si no fuera por el acento, no sabríamos cuál es el sentido. En la ortografía hebrea moderna se incluye varios tipos de diacríticos como ayuda a la pronunciación, al igual que como hemos visto recién en castellano. Son puntos y rayas que se escriben encima, abajo o dentro de las letras, de tal manera que no se altere el espacio de la línea. En este caso se muestran en rojo. Desde el punto de vista estético, le genera un movimiento a las letras, que son de escritura más bien cuadrada. Hay otro signo diacrítico especial, que son los acentos para pasajes bíblicos que deben ser cantados, y en este caso se llama entonces cantilaciones. También se usan en escritura de música, y en este caso lo estamos mostrando en azul. Todo lo que observen que es agregado a la letra del alfabeto es un diacrítico. Mucho se ha discutido sobre el nombre de Dios debido al problema de las traducciones y la validez de los textos. Ese tetragrama de las 4 letras referidas a Dios, que sería Yahvé para algunos, en castellano es Señor o se lo traduce como Señor, y en hebreo se le dice Adonai. Aquí vemos al tetragramatón en 4 versiones: fenicia, en arameo, en paleohebreo y en hebreo moderno, para ver la evolución que ha tenido la escritura. El tetragramatón en alfabeto paleohebreo
se puede ver en los salmos de los rollos del Mar Muerto. Está en letras hebreas de uso común después del exilio babilónico. Para el judaísmo, el nombre de Dios representa la concepción judía de la naturaleza divina y de la relación de Dios con el pueblo judío. Los sagrados de los nombres de Dios, y como medio de mostrar respeto y reverencia, los escribas de textos sagrados pausaban antes de copiarlos y usaban términos de reverencia. Vamos a ver ahora un artículo de La Nación Cultura titulado ¿Cómo es la tarea de los escribas en el siglo XXI? Oficio sagrado y milenario en la era digital. Lo vemos aquí a Moshe Dayan, pertenece a la comunidad Chabad Lubavitch de la línea ortodoxa y dice: mi trabajo es el de curar un texto que está enfermito. Moshe considera que su trabajo puede ayudar a las personas a corregir o resolver problemas de sus vidas. Los textos que revisamos tienen montones de palabras y a veces estas o las letras están con un error y de pronto tienen relación con algo que le estaba pasando a la persona. Mi tarea es chequear que todo esté bien. Había escrito hace un tiempo: en el Egipto de los faraones, las creencias de los individuos estaban dominadas por unos componentes religiosos, rituales y mágicos que hacían que todo adquiriese un sentido mágico, que en nuestros tiempos, dominados por un modo de vida subordinado al pensamiento científico, hemos perdido. El artículo de La Nación de 2021 me recuerda: en los templos había un sector llamado Casas de la Vida, en las que los sacerdotes iniciaban a los neófitos en el arte de la escritura, enseñándoles que a través de los signos jeroglíficos el hombre podía entrar en contacto con la divinidad. En Egipto el artista era realmente un mago o un iniciado. Y después de 40 siglos y en los últimos 100 años, la ciencia ha duplicado la esperanza de vida de 40 a 80 años. Sin embargo, se sigue pensando que con curar un texto enfermito se mejora la vida de una persona. Que la ciencia no aporte al tema filosófico del sentido de la vida no quiere decir que se puedan sostener ideas sin sentido. Bien, seguiremos nuestro viaje por el mundo de la escritura con el mundo arábigo. Hasta el siglo VII, la cultura árabe se transmitía oralmente y aunque los árabes ya tenían un alfabeto propio, la escritura se usaba para anotaciones de carácter contable y otros usos de poca importancia. Incluso en el alfabeto árabe antiguo no existían los puntos diacríticos que hoy distinguen unas letras de otras, solo se escribía el trazo básico común y se confundían con facilidad sus letras. El desarrollo de la escritura y del arte caligráfico árabe se produce por la necesidad de conseguir un medio sagrado de comunicación divina y se ha considerado a la caligrafía como parte de ese camino espiritual. Para el Islam, Dios se comunicó con los fieles escogiendo al profeta Mahoma para materializar su palabra a través del libro sagrado del Corán, y se prohibió la iconografía en el culto religioso a los efectos de erradicar la idolatría pagana del pueblo árabe. El nuevo mensaje profético establece la prohibición de la adoración de cualquier tipo de representación figurativa, como profesan los cristianos, y quizá por esta razón la escritura árabe es el principal arte islámico. Y es por ese motivo que la caligrafía ofrece en lugares santos un sustituto de la decoración figurativa cristiana. Acá tenemos una mezquita Bursa, por ejemplo, del siglo XIV en Turquía, que es un ejemplo de belleza caligráfica árabe. El término caligrafía, de origen griego, kalos, bueno, y grafo, escribir, que sería en castellano escribir bien. En idioma árabe, escribir bien implica convertir la escritura en arte.
En su traducción castellana se denomina arte caligráfico árabe. Las 28 palabras del alfabeto árabe que se unen entre sí, formando las palabras mediante ligeros trazos de caligrafía cursiva llamados ductus, poseen una gran flexibilidad y elegancia, a la vez que permiten alargar o compactar palabras, montarlas sobre otras o adecuarlas al espacio disponible, pero siempre con un criterio estético. El movimiento de esta grafía es de derecha a izquierda y en sentido horizontal. Tienen una musicalidad, como puede verse al comparar este bienvenido en serias, elegantes y rígidas letras romanas al bienvenido en árabe, o también el nombre de María José comparando ambos idiomas. Los escritos monumentales y la poesía sobre las paredes de la Alhambra de Granada son realmente extraordinarias. Veremos ahora distintos fragmentos de escrituras y caligramas que tienen una búsqueda estética y una intención artística. Creo que hemos disfrutado de la riqueza musical de la escritura árabe y sus distintas formas de expresarse. Seguiremos nuestro camino hacia las fuentes de nuestra cultura. Iremos a Grecia y Roma. En el año 900 a.C. se realizaron ciertas modificaciones al alfabeto fenicio. El alfabeto griego fue el primer sistema de escritura que incluyó las vocales que utilizamos actualmente, la famosa A, E, I, O, U. Al usar símbolos individuales para vocales y consonantes, los griegos crearon un sistema de escritura que podía, por primera vez, representar el habla de una manera clara y fácil. Antes de Grecia, la escritura era una destreza monopolizada por los escribas. Después del surgimiento del alfabeto griego, con una menor cantidad de signos, fue mucho más accesible y el sistema político griego incentivó el aprendizaje de la lectura y la escritura. Aquí vemos una placa de piedra grabada en griego antiguo. Para conservarse la escritura se usaba normalmente piedra o bronce. Se escribía sobre papiro o preferentemente tablitas de madera enceradas, ya que sobre estas se podía borrar y se podía reescribir. El dipilón es un texto corto escrito en un recipiente de cerámica griega antigua, fechado cerca del 750 a.C., y es una de las muestras más antiguas del uso del alfabeto griego. A este tipo de escritura le siguió la escritura bidireccional, que quiere decir que la escritura iba en una dirección en un renglón y en otra dirección en el siguiente. Una práctica conocida como bustrofedón. Significa vuelta del buey. Bus de buey, estrofe de giro. Se define como el giro de un renglón para otro, como hacen los bueyes, al pasar de un surco a otro surco. Cuando se empezó a utilizar el alfabeto, se escribía todo seguido, se llama scripto continua, sin separar palabras y sin marcar acentos ni signos de puntuación. Así lo encontramos en las inscripciones. Seguían en parte el lenguaje oral, que es fluido y prácticamente sin silencios. Pero la falta de puntuación o espacio entre letras no se consideraba un problema, porque en la Grecia antigua y en el Imperio Romano
Nadie esperaba poder entender un libro a la primera leída. Un discurso elocuente y persuasivo era más importante que cualquier texto escrito, y sabían que antes de poder leer el contenido de un pergamino en público, tendrían que estudiarlo minuciosamente. Cuando le pidieron que leyera en voz alta al escritor Aulio Gelio a un documento que le era desconocido, este se negó, dijo que destrozaría el contenido y no enfatizaría las palabras de manera correcta. El gran avance lo hizo Aristófanes, que fue sugerir a los lectores que hicieran anotaciones y aliviaran así la ininterrumpida corriente de texto con puntos de tinta arriba, en medio o abajo de cada línea. Los romanos no estaban convencidos de esta invención y abandonaron el sistema de puntos de Aristófanes, de modo que la puntuación tuvo que luchar para imponerse, y fue recién en el siglo VII después de Cristo que se retomó su uso con el asentamiento del cristianismo, y con la aparición de la imprenta se fijaron los caracteres que utilizamos en la actualidad. Ahora veremos sintéticamente la evolución de los estilos griegos, que se dividen en tres grandes grupos. Período arcaico, que es influencia de las formas fenicias y de la escritura etrusca. Período clásico, que tiene una unidad expresiva en arquitectura y escultura, aparece una geometrización de la letra, sin remate en sus extremos y de trazo continuo. Comienza el período de influencia sobre Roma. Por último, el período helenístico, hace aparición las serif, que son adornos ubicados en los extremos de las letras. Comienzan estos en el siglo IV a.C. y se ve un orden mucho mayor en las oraciones. Bien, después de esta breve aventura en el mundo egeo, nos despedimos de los griegos con agradecimiento de haber creado las bases de nuestra cultura. Estamos llegando al final de nuestro viaje, inspirados por Voltaire. Él decía entonces: la escritura es la pintura de la voz, y la base de la pintura son las letras. La magia me ha ayudado a dialogar con algunos de estos signos caligráficos. Me han comentado que padecieron muy malos momentos cuando los humanos las abandonamos a los tipógrafos de las imprentas, y los monjes dejaron de acariciarlas en la soledad de los conventos. Quedaron dentro de los libros en bibliotecas abandonadas, sin ver ni los ojos humanos ni la luz del sol. Un grupo de letras y palabras decidió entonces abandonar los libros en una señal de rebeldía a la indiferencia humana. Pero tampoco pudieron vivir fuera de ellos y tuvieron que retornar. Manifestaron estar muy contentas por este viaje que hicimos por la historia de sus letras, que es nuestra propia historia. Disculpen ustedes, me están interrogando algunos de los signos si estamos llegando a los 38 minutos. ¿Dónde está, profesor? Brillante, brillante, extraordinario. Bueno, es el estilo Franco. Felicitaciones realmente, Jorge, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que el tiempo se pasó y nos gustaría seguir 2 horas más, por lo menos. Así que, bueno, yo creo que estoy expresando seguramente la voz de todos los que están aquí presentes, ¿no? Ahí está escribiendo el doctor Eduardo Escarlato, como siempre un lujo, realmente, ¿no?
Ha sido un lujo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, aquellos que tengan que o quieran hacerle alguna pregunta, agregar algo, o hacer un comentario de esta exposición. Sí, yo quiero hacer un comentario. Gracias también por ese final, porque es verdad, no sé si se fijaron, yo lo empecé a notar con mis hijos ya tienen más de 20 todos, pero se perdió la caligrafía en las escuelas, ya no tenemos más la materia caligrafía, donde se enseñaba ese baile que teníamos que hacer para dibujar una letra. Y los chicos por la observación hacen la letra que pueden como pueden, y realmente no tienen muy buenas letras. Habría que retornar a ese baile que hacíamos con la lapicera, con la pluma, para hacer la letra A, la letra F, que nos enseñaban, así se hace la F, las dos pancitas para el mismo lado, ahora la hacen para cualquier lado, lo que observaron y rescataron. Así que gracias por eso, porque realmente lo perdimos el baile de la letra. Está muteado, doctor Franco, desmutéese. No, y Horacio Soria, el profesor, levantó la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, profesor Franco. Pensé que la máquina esta maldita que tengo otra vez me iba a traicionar, así que no pude escuchar sus últimas palabras, por suerte Mavi lo dijo. Y yo quiero hacerle dos comentarios, más por el trabajo que estoy haciendo y que el profesor Guillermo Liz sabe. Estoy muy preocupado por la caligrafía, las comas, los puntos, entonces estoy mandando mi trabajo a una editora muy conocida que es la hija del profesor Pérgola, Laura Pérgola, muchos la debemos conocer, porque yo le tengo miedo a la presentación de un trabajo con malas comas, con malos puntos. Pero por otra parte, por eso esto de la filosofía con la caligrafía que usted comentó, que espero haberlo interpretado bien, cuando uno manda una buena caligrafía con buena gramática, se siente, no con la vida eterna, pero se siente mejor. Por otra parte, le quiero preguntar si usted tiene una respuesta a que una de las peores caligrafías que yo he visto en muchos años de mi vida, y me imagino que los médicos que estamos aquí en esta reunión vamos a compartir, es la nuestra, la de los médicos. Sí, comparto la mala caligrafía de los médicos. Sí, no sé, eso no sé qué pasa. Eso no sé por qué, realmente. No, pero ahora tiene la obligación de estudiarlo, porque ha venido estudiando desde Inquido y ahora tiene que estudiar desde, por ejemplo, qué sé yo. Pero les comento una anécdota por la cual terminé también mejorando, porque cuando presenté mi primer trabajo en historia de la medicina, haciendo el curso de la carrera docente, estaba un profesor, no quiero acordarme bien el nombre, ustedes me ayudarán, que lo llamaban el gallego, Lardiez González. Lardiez González. ¿Se acuerdan de Lardiez González? Bueno, le presenté el trabajo y me dice, mire, la parte del contenido está bueno, pero casi muero asfixiado. Digo, ¿cómo que es imposible de leer su trabajo? Usted no sabe que hay puntos y comas. Y realmente me he quedado sin aire, estaba a punto de morir asfixiado con su escrito. Por favor, hágalo ver por alguien que sepa y que le ponga puntos y comas, porque está bien el contenido, pero estoy a punto de morir asfixiado. Bueno, y ahí aprendí un montón, porque le mostré el trabajo a mi suegra, tenía una revista de arte, y entonces hablé con el corrector, y me dijo, sí, efectivamente, usted hace unas parrafadas enormes y no sabe que existe el punto y aparte, el punto seguido. Entonces me explicó todo esto y fui aprendiendo. Y de ahí quedé con gran respeto hacia los signos ortográficos y pude charlar con ellos ahora, hace poco. Pero realmente la parte de puntuación y ortografía es algo fascinante, verlo históricamente, lo que ha costado. A mí me resultó algo increíble que realmente escribieran sin signos de puntuación.
Y los signos de puntuación, así como están, realmente se lo debemos a la imprenta. Porque se le daba menos importancia a los manuscritos, pero cuando quedaba algo escrito ya era para leer rápidamente y no se podía leer sin los signos de puntuación. Y esto exigió entonces que para poder tener una lectura tenía que poder clarificarse las letras y aparecer los signos de puntuación. Bueno, en fin, esto es realmente muy interesante. Acá pone Carnato que Cortázar, como es, describió, no, yo no lo tengo. Ahí lo leo yo. Cortázar describió al punto y a la coma de una manera espectacular, dice el doctor Escarlato. Sí, bueno, eso me parece que sí habría que trabajar sobre esas cosas, pero es que sepan los que, como yo lo aprendí de muy tarde, muy tardíamente, creo que es una lástima que no empiece en la escuela primaria, junto con el aprendizaje, el valor que tienen todos estos signos para poder realmente hacer escritos que sean razonables para leer, ¿no? Sí, mucho esto de la escritura en los colegios se fue perdiendo, y otra de las cosas que surge en este momento con la virtualidad es que para facilitar en los buscadores, en los grandes buscadores como Google, se acortan los párrafos de una manera que conceptualmente a veces queda mal redactado. Todo esto nos lleva a una pérdida que hay que ir rescatando, el verdadero significado de las palabras y cómo están agrupadas, que el doctor Yermoli no sabe cada vez que tenemos que escribir un artículo, cómo nos tiene. Yo era una de las que ponía las frases muy largas también, que aguaría todo el que los leía, pero me ha corregido y no, bueno, aparte de ser un obsesivo del idioma, yo actué durante más de 20 años como corrector de estilo, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Sí, nos corrige todo. Sí. Hasta el mensaje de texto nos corrige, hasta el WhatsApp, si nos mandamos, nos dice, falta punto y coma. Imagínate lo que eran las historias clínicas, ¿no? Entonces, bueno, a los residentes no pará, mirá, esto se escribe así, ojo con los tiempos verbales, ¿no? Esto, nada, ¿cómo le dije que venga? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue? ¿No? Entonces, sí, bueno, me ayudó mucho ser corrector de estilo también, ¿no? Me imagino. Acá el doctor Escarlato dice, la coma es esa puerta giratoria del pensamiento, decía Cortázar. Y sí, es fascinante todo esto. Una anécdota simpática. Supongo que recordaremos muchos de nosotros a Señorita Maestra. Y ahí había una canción, un disco que le compramos a todos nuestros hijos, que era el punto y coma con el verbo irregular. ¿Se acuerdan de eso? Pero bueno, eso se enseñó en Señorita Maestra, pero como dice Mami, en las escuelas se fue perdiendo. Se fue perdiendo, sí. Yo soy de la época que tenía taquigrafía y caligrafía de materia, y eso no existe ya. Sí. Así que bueno. Bueno. Acá tenemos una escribana, además. Mamita. Que diga algo, o calle para siempre. Silvia. Está muteada. Se ríe. Bueno. Con respecto... No, quería aclarar que dije que íbamos a ir a Grecia y Roma y terminé en Grecia por razones de tiempo. Pero bueno, quedó da la parte 2 entonces. Habilitado, claro, para hacer una parte 2 que ya es el armado de los libros, cómo se terminó con los libros, cómo se pasó del pergamino al libro. Ya está como las películas. Ya está como las películas Rápido y Furioso. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, doctor, sigamos. Calculo que con 2 va a ser suficiente, ¿no? Seguimos con la historia del arte 2. Que siempre encierra tantas cosas esto. Yo nunca me imaginé realmente que hubo periodos que se escribió sin espacio de ningún estilo. Tenían que estudiar un texto para poder decirlo. Yo nunca se me ocurrió que eso podría haber pasado.
y claro, le daban importancia en lo que... Y ahora también les quiero comentar algo como experiencia de psicoterapeuta, que nosotros hacemos supervisiones y planteamos, por ejemplo, lo que pasó en una sesión, y a otro terapeuta de más experiencia para que ayude en la comprensión. Pero ¿qué pasa? Se trae lo escrito, lo que el otro dijo, y resulta que no tiene, que la emotividad que implica la expresión no está en la palabra escrita. Eso también es como un déficit, o tenemos que tomar en cuenta que hay que darle vida. Es lo que pasa en el teatro. Uno lee una obra de teatro y no le tiene que dar la vida a uno, pero los actores lo pueden hacer revivir de modo tal que uno dice, con las canciones, esto yo lo había escuchado, pero no lo había sentido con el valor que le adjudica a otro. Entonces, ese también es un punto interesante, el problema de la expresividad, que también se puede secar en la palabra, ¿no? Esa cosa de que la emotividad no tiene que poder darlo lo escrito, pero tiene ahí un grado de complejidad esto, que lo vi más que nada en eso, en que si me dice exactamente qué dijo el otro, me tiene que decir de qué forma lo dijo, qué forma y contenido, decimos, la forma en que se expresó es tan importante como el contenido que expresó. Eso es un punto también de interés sobre todo para nuestro trabajo, ¿no? Como médicos, también lo digo. Hay que ponerle emojis, entonces, los dibujitos del celular, hay que ponerle emojis. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Yo quería agradecerle al doctor Jorge Franco. Extraordinaria, maravillosa su presentación, me encantó. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo que la del Bosco, la compartí muchísimo. Ahí a principio de año. La verdad, extraordinarias, ambas. Muchas gracias. No, gracias a vos, porque es necesario, que otra vez, son necesarios estos estímulos. Lleva muchas horas esto, pero yo lo disfruto de hacer, porque lo disfruto porque voy descubriendo cosas, y eso es riquísimo para uno, ¿no? En fin, es uno también de los sistemas anti-age, esto de dedicarse a hacer estas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, me resta a mí, después hará la despedida a Mavi, pero el profundo agradecimiento, Jorge, realmente maravilloso, excelente, impecable. Muchas gracias. No, yo quiero agradecerte a vos que tengas este espacio también, porque realmente no hay tampoco demasiados espacios como el que vos llegaste a armar. Eso hay que agradecértelo, y todos los que participamos, de alguna manera, lo agradecemos en cada participación, ¿no? Claro, muchas gracias. Pero fue pensando también en parte con la escritura, porque esto empezó hace 22 años, este ciclo, ¿no? Pero también pensando en eso y los conocimientos realmente, los escasos conocimientos que tenía un gran grupo de médicos que iban a hacer el examen de las residencias, ¿no? Y bueno, sí, como lo comentaste. Así comenzó. Bueno, algo, Mavi, ¿querés agregar algo? No, simplemente agradecerles a todos como siempre, agradecerle, doctor Franco. Espero que antes de fin de año podamos agregar alguna otra conferencia más de las que nos tiene acostumbrados, y la parte 2 la van a tener que ver en el ciclo 23 del ciclo cultural, en el grupo de conferencias del ciclo 23, vamos a inventarlos así. Así que los esperamos a todos. ¿No hay un espacio, Mavi, perdón, no hay un espacio en octubre? Sí, hay, que seguramente nos brindará otra conferencia, pero tiene que armarla la parte 2, le va a llevar su tiempo de investigación y de edición, por eso seguramente para el otro año la tendremos. Gracias a los alumnos que también aprovechan este espacio, y recuerden, siempre en canal YouTube, en Instagram, vamos a tener todas las conferencias. ¿Cuándo va a estar esta, Mavi? Mañana la edito,
que mañana hago el trabajo desde el hospital, así que la edito tranquila y la subo y ya la van a tener Muy bien. posteada en el canal YouTube. Así que... Claro, bueno.